Alabado, glorificado, exaltado sea Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, particularmente en este tiempo en que comenzamos a prepararnos para una vida nueva, hermano, hermana. Bendito sea Dios. Bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Como de costumbre vamos a tener un programa cargado de bendiciones, una palabra que Dios tiene para ti, no de este servidor, sino que del mismo Dios para ti. Una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, una palabra de victoria, una palabra de bendición. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por tantas bendiciones que de tus manos recibimos constantemente. Y gracias muy particularmente, Señor, por este comienzo de una vida nueva. Me da tristeza, Señor, me da tristeza que en algunas partes del mundo, incluyendo en la ciudad donde yo vivo, mi propia ciudad, la gente hasta se emborracha el día antes, el martes, hacen cosas muy indebidas, para después comenzar el tiempo de Cuaresma, para después comenzar yendo a la iglesia para ponerse ceniza en la frente. Yo te pido perdón, Señor, desde lo profundo de mi ser. Te pido perdón, Señor, por esa doble vida que muchas veces llevamos. Por esa vida a veces mundana y a veces como que religiosa o vida supuestamente espiritual. Que esa ceniza, Señor, que recibimos, que sea un signo más que otra cosa, de que el cambio es posible, mi Dios. Y no solamente unos días del año, pero todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer que tenemos un destino, tenemos un propósito, una razón de vivir en esta vida. Este mundo es pasajero, Señor. Que nuestra vida está mucho más allá de la finalidad de este mundo, que nuestra vida verdadera, Señor, está al lado tuyo, en tu presencia en el cielo. Señor, que no nos dejemos manipular por lo material, por lo que el mundo ofrece sin ti, mi Dios. Pero que este sea de verdad un genuino cambio, una época de transformación, de liberación de todo aquello que nos ata en la vida, de todo aquello que nos perjudica y nos lleva al abismo, Señor, a la miseria. Y que podamos de verdad, Señor, tomar la decisión más importante de nuestra vida, que es vivir a plenitud esa ceniza, Señor. Dejar lo que no es tuyo en nuestra vida, echarlo al fuego, Señor, al fuego de tu divino amor, Señor, al fuego de tu divino poder, de tu divina victoria, para comenzar de verdad a vivir en el fuego de tu amor, siendo transformados, liberados, resucitados, sí, aquí en este mundo, a medida que tú tomas, divino alfarero, nuestra arcilla en tus manos y nos haces, comenzando hoy, un vaso nuevo, una criatura nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva, una persona que de verdad quiere vivir su cristianismo a imitación de ese que es nuestro Maestro y Señor, que es Jesucristo. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Hermanas y hermanos, y muchísimas felicidades porque comenzamos un tiempo muy especial. Tiempo de liberación, tiempo de renovación, tiempo de vida nueva. Y quiero dar gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración. Y acuérdense que cuando dos o más estamos reunidos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor promete estar entre nosotros y con nosotros.
Quiero dar gracias a Dios por Leticia de Chicago, Illinois, que pide oración por la reconciliación de su familia. Que el Señor te bendiga y que tus deseos sean realidad muy pronto, Leticia. Marta de Virginia pide por sus hijas, Alicia y Victoria, viven juntas. A una le falleció su esposo y la otra es bipolar. Siempre está en discusión y pide por reconciliación y sanación para toda la familia. Pues pedimos y nos unimos a ti para pedir al Señor que esa paz se haga realidad, pues también muy pronto. Para Dios no hay nada imposible. Duby de Bronx, New York, pide por la sanación y recuperación de sus hijos. Tiene bronquitis y no se ha podido recuperar. Que el Señor te bendiga y te sane y sane a toda tu familia en súper abundancia. Silvia de California pide por Lucía que vuelva a la iglesia y además reciba sanación por la muerte de su hermana. Pues esto para Lucía creo que es muy importante, porque cuando una persona allegada a nosotros muere, como que tenemos la oportunidad de reconocer que nuestra vida no dura para siempre, que nuestra vida es frágil y que pues nuestro destino lo forjamos nosotros aquí en este mundo, o bien en relación a Dios o apartados de Dios. Y el que está apartado de Dios pues está mal, porque el único que salva, el único que libera, el único que llena el corazón de la plenitud de gozo y de vida es Jesucristo, no hay otro más. Antonio de California pide por la familia Ramos Espínola, en especial por su nieto Ángel y sus hijas Angélica e Isabel. Que Dios les bendiga en abundancia a todos ustedes. También pedimos por todos aquellos que solicitan a través de la página de este servidor en Facebook oraciones, que el Señor cuide sus caminar, que el Señor los proteja de todo mal y que en este tiempo santo y poderoso de Cuaresma, que Dios los colme de su santo amor, de su santa paz. Queremos recordarles, hermanos y hermanos, que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro Núñez, son los siguientes. La página web de mensaje es mensaje1.com, mensaje1.com. La página de Facebook, que ojalá que ustedes se inscriban y sean parte de esta página, ya que constantemente estamos enviando pues mensajes, estamos enviando pensamientos, palabras que les pueden ayudar mucho en su caminar con Jesucristo. Vayan por favor a facebook.com/P. Pedro Núñez, facebook.com/P. Pedro Núñez. También les invitamos para que se hagan miembros de la página de este servidor en Twitter y también en Instagram, yendo a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios sociales de difusión. Como vimos hace ya muy poquito, estamos celebrando un día muy especial. Hoy comenzamos con la celebración de la Santa Cuaresma, comenzamos con el miércoles de ceniza. ¿Y qué es el miércoles de ceniza? Pues es reconocer que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero si bien es cierto que somos polvo y en polvo nos convertiremos, dos cosas son bien importantes. Primero que todo, que tenemos un destino, tenemos una meta, tenemos una razón para vivir nuestra vida. Y ese destino, esa meta, esa razón para vivir nuestra vida es conocer a ese que nos ha creado, disfrutar de ese que nos ha dado la vida, unirnos a ese que nos ama a tal extremo que quiere que vivamos con Él eternamente en el cielo, y su nombre es Jesucristo. ¡Qué maravilla! Saber que nuestra vida, a pesar de los altos y bajos, de las caídas y las levantadas, tiene un propósito. Y ese propósito es conocer a Dios como Él nos conoce a nosotros, amar a Dios como Él nos ama a nosotros y vivir eternamente en Dios, sabiendo que solamente en Dios podemos estar completos y totalmente satisfechos, felizmente satisfechos, eternamente satisfechos. El único que puede satisfacer tus necesidades y las mías. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos hizo a nosotros y Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos para ser verdaderamente felices. Y lo que nosotros necesitamos para ser verdaderamente felices es unión con Él. Hay un vacío en el corazón, todos los tenemos. El único que llena ese vacío es Jesucristo. Así que ánimo en este comienzo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Y también la ceniza representa, pues, que nuestra vida es muy limitada. No estamos aquí como semilla para vivir para siempre, ¿no? Pues planta las semillitas, sale un árbol, un montón de semillas, vuelves a plantar semillas. Es decir, no, nuestra vida no es para siempre. Tenemos
un tiempo muy limitado. Y este tiempo limitado es como una especie de escuela para prepararnos para ese momento en que vamos a estar delante del Señor y vamos a poder escuchar, yo espero, yo creo, esas palabras maravillosas que nos va a decir a ti y a mí, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Hiciste bien con el tiempo que te di allá en la tierra. Ahora entra y toma posesión de la gloria que ha sido preparada para ti. Imagínense, hermanos, cuando escuchemos esas palabras, a mí se me paran los pelitos de punta simplemente empezar en esa realidad. Yo sé que ya mi tiempo es limitado, yo sé que más que para muchos de ustedes, ya mi tiempo se está terminando aquí en la tierra, pero yo estoy feliz. ¿Saben por qué? Porque yo sé que lo voy a conocer a Él como Él me conoce a mí. Voy a amarlo a Él como Él me ama a mí. Voy a sumergirme en su divina misericordia y vivir en su presencia para siempre. ¡Qué hermoso! Yo recuerdo a Santo Tomás de Aquino que decía, por fin voy a conocer a ese de quien tanto he predicado. Por fin voy a conocer a ese que me ha amado tanto que dio su vida por mí en una cruz del Calvario. No hay nadie que se pueda asemejar, ni la madre más maravillosa del mundo puede asemejarse con el amor de Jesús. Y qué bueno que tengamos mamás que en alguna forma nos reflejen, ya vivas o en la presencia de Dios, que nos reflejen el mismo amor de Dios. Pero es un reflejo nada más, porque el mismo amor de Dios no tiene límites. Dios te ama sin límites, Dios te ama eternamente. Y qué bueno que este tiempo de Cuaresma, este comienzo con el miércoles de ceniza, no sea un tiempo para burlarnos de Dios, para hacer cosas al revés y decir que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos esos carnavales, hermanos, tengan mucho cuidado. Todas esas reuniones para beber alcohol y para emborracharse, es decir, yo no tengo nada en contra de el tomar bebidas alcohólicas mensuradamente, una copa de vino o algo así, no hay problema. Pero la palabra de Dios bien claro lo dice, que el emborracharse es un pecado grave, sí. Porque estamos yendo en contra del templo que Dios nos ha dado, que es nuestro propio cuerpo. Y nuestro cuerpo no nos pertenece. Dice la palabra de Dios que hemos sido comprados a un gran precio. Y ese gran precio es la cruz de Jesús en el Calvario. Y el Señor Jesús nos invita en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, hablando con Nicodemo, un hombre que era un conocedor de la ley, dice el Señor Jesús, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, si no nace de arriba. Y Jesús, por supuesto, se está refiriendo al bautismo, pero también el nacer de nuevo implica dejar mi pasado pecaminoso atrás para comenzar una vida nueva. Y de ahí la ceniza que se nos imparte en la frente. Polvo eres y en polvo te convertirás. O arrepiéntate y cree en el Evangelio. Es lo que queremos, es lo que le pedimos al Señor a través de este programa. Que el Señor de verdad nos dé la fuerza, la gracia, el poder, para que nosotros recibiendo esa gracia, para querer cambiar y para poder vivir de verdad a imitación de ese que es nuestro ejemplo, nuestro Maestro y nuestro Señor, que es Jesucristo, podamos vivir no solamente 40 días más cerca de Jesús, pero vivir eternamente en su presencia y ayudar a muchos, particularmente a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tu familia, a poner como prioridad en sus vidas lo más importante, que es a Jesucristo. Sabiendo que quien tiene a Jesús, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo, 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 todo y nada le falta, porque solo Dios basta. El número telefónico para que se comuniquen con nosotros, y ojalá que así lo hagan, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Bendito sea el Señor, Rey de Reyes, Salvador, Redentor, Dador de vida, Jesucristo. Gracias, hermanas y hermanos, por estar con nosotros en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos desde Virginia, vía telefónica, a Tomasa. Tomasa, ¿me escuchas? Sí, la escucho, Padre Pedro. El Señor te bendice, mija. Adelante con tu comentario o pregunta. Sí. Bendiciones a usted también, Padre. Gracias, mija. Mire, qué bendición oír su voz. Me alegro bastante oír su voz, Padre Pedro. Muy agradecido, Porque, Tomasa. sí, viera qué alegría me da escuchar su voz de un Amén. sacerdote tan lleno del Espíritu Santo. Gracias, mija. Porque, Muy agradecido. sí, en su voz se le oye cómo se siente la presencia del Señor, Padre Amén. Pedro, Amén. en su voz, sí. Bueno, mi pregunta es que, bueno, yo tengo un hijo que es casado por la iglesia evangélica. Ajá. Entonces, mi pregunta es que si él regresa a la iglesia católica y quiere casarse por la iglesia católica, ¿puede o es válido el casamiento por la iglesia que no es de la iglesia católica? Muchísimas gracias, Tomasa. Muy agradecido, muy interesante tu pregunta. La persona que se bautiza católico y se casa fuera de la iglesia católica, pues se casa por la iglesia católica, pues ese casamiento no es reconocido como lícito, es decir, es válido en el sentido de que hubo una ceremonia, etcétera, estuvo un ministro, es válido, pero no es un sacramento, es decir, no es ese encuentro con Dios, de la pareja con el Señor Jesucristo a través de una iglesia a la cual no pertenece uno, no está uno en común unión con esa iglesia. Es decir, ¿por qué? Porque al ser bautizados estamos en comunión con la iglesia católica. Entonces, lo que yo recomiendo es que le digas a tu hijo que vaya a hablar con el sacerdote de tu confianza o con el sacerdote de tu parroquia para que le explique y no hay ningún problema. Es decir, ellos pueden tomar unos cursos más o menos breves de acuerdo a lo que ellos necesiten. Al fin y al cabo, estos cursos van a ser para ayudarlos a ellos a conocer un poco más acerca de la Iglesia Católica y lo que significa el sacramento del matrimonio, para que ellos se preparen adecuadamente para poder entrar en ese sacramento y vivir ese sacramento en que los dos serán un solo ser en Cristo Jesús. Así que muchísimas felicidades. Le dices a tu hijo que lo felicito de todo corazón. Y lo animo para que no deje para mañana lo que pueda hacer, pues lo más pronto posible, ¿verdad? Para que ellos puedan recibir la gracia del sacramento, es decir, la presencia del Señor Jesús en el sacramento del matrimonio y puedan construir su casa, su relación, como dice la palabra de Dios, sobre esa roca poderosa que es el mismo Jesucristo. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 en adelante. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿es lo mismo leer cualquier Biblia o Nuevo Testamento? Me refiero a su origen. Tengo una Biblia de los Gedeones Internacionales, bilingüe, que me fue entregada gratis en la calle. ¿Hay diferencias? ¿Cuáles son y por qué? ¿Es correcto leerla o debo adquirir una de origen católico? Gracias, muy bueno el programa. Juan de Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Yo realmente admiro a los Gedeones porque ellos no son proselitistas en el sentido de que ellos no pues te dan biblazos en la cabeza para que te conviertas a su forma de pensar. Ellos simplemente dejan la palabra de Dios, dejan la Biblia. Y eso a mí como que me da mucho gusto porque ellos se interesan más en que leamos la palabra de Dios que nos lleven a su propio pues culto, a su propia manera de pensar. Entonces pues los admiro mucho. Lo que quiero también pues decirte que si vas a leer solamente el Nuevo Testamento no hay ningún problema, porque el Nuevo Testamento de las Biblias protestantes y las Biblias católicas son las mismas. Y cuando hablo de Biblias, estoy hablando de diferentes traducciones. Acuérdate que si un grupo de nosotros pues decide traducir un trabajo, vamos a suponer un poema de español a otro idioma,
pues cada uno de nosotros va a tener, aunque sepamos mucho sobre ese lenguaje, al cual vamos a traducir, siempre va a haber ciertas discrepancias y eso pues es muy normal, porque al fin y al cabo lo que estamos tratando de decir es la misma cosa, pero con diferentes usos de palabras. Así pasa con las Biblias, ¿no? Hay diferentes versiones, unas más tal vez profundas que otras, unas más difíciles de entender que otras, pero al fin y al cabo es la misma palabra de Dios. La diferencia está en el Antiguo Testamento, que los gedeones utilizan la Biblia que se utilizó desde el principio de los protestantes, que es la Reina Valera. Fueron dos hombres, un apellido Reina y otro apellido Valera, que tradujeron la Biblia de las lenguas madres, pero omitieron los 7 libros que se llaman los libros deuterocanónicos o los del segundo canon o la segunda vara de medir de cuáles eran realmente los libros que deberían de estar en la Biblia o no. Y pues bien sabemos que habían 2 escuelas en aquel entonces de los judíos. Uno era la escuela septuagénica y la otra era la escuela alejandrina. Y pues ellos optaron por usar solamente los libros que los 70 o la escuela de la Septuaginta pues recomendaba. Después, cuando la iglesia bajo la orden del Papa Dámaso y fue San Jerónimo el que recopiló los libros que él pensaba que eran inspirados por Dios, incluyó esos 7 libros. ¿Y por qué la escuela septuagénica no los aceptó? Porque estaban escritos en griego y no en hebreo. Pero Dios se puede comunicar en cualquier idioma y por lo tanto sus 7 libros fueron incluidos en el canon de la Iglesia Católica. Y esa es la diferencia, que nosotros tenemos 7 libros más que lo que están en la Biblia protestante. ¿Quién fue quien quitó esos libros? Al fin y al cabo, cuando comienza la Iglesia Católica, en el año 365 al 395, cuando el Papa ordena que se pongan juntos estos libros, realmente pues desde ese entonces, porque antes era solamente pues se hablaba de lo que Jesucristo había hecho, lo que Jesucristo había dicho, pero de una forma oral, no escrita. Es hasta ese tiempo en que se escribe la Santa Biblia, se pone junta la Santa Biblia y se declara como palabra de Dios. Es Martín Lutero después, mucho más adelante, quien quita esos 7 libros, diciendo que esos libros pues no son parte del canon de la Iglesia. Con ninguna autoridad lo hizo, porque él no tenía ninguna autoridad para hacer semejante cosa. Yo les recomiendo a ustedes que cuando vayan a leer la Biblia, que estén seguros que esos 7 libros del Antiguo Testamento que son considerados deuterocanónicos, que estén en la Biblia. Y para seguridad de cuáles son los libros que están en la Biblia, simplemente vayan al frente de la Biblia al principio, y ahí, si ustedes ven la firma de un arzobispo, de un superior de comunidad religiosa, etcétera, que aprueba el contenido, pues entonces esa Biblia la pueden utilizar. Y eso es lo que yo recomiendo a ustedes, que cualquier Biblia que ustedes utilicen, vayan al frente para estar seguro que está aprobada por la Iglesia Católica. Que Dios les bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor. Padre Pedro, más que una pregunta, debo agradecerle la formación que brinda a través de este canal. A veces asisto a la Santa Eucaristía cada 15 días por motivos de salud. Mi duda es si me debo confesar cada vez que no vaya. Emilia, desde Guatemala. Emilia, muchísimas gracias, muy agradecido. Si tú estás enferma, no puedes ir por razones de salud, no estás obligada a ir. Yo te recomendaría en los casos en que no puedas ir, que hables con tu párroco, con el sacerdote de tu parroquia, y que le pidas si los días que tú no puedes ir a la Santa Misa, si te pueden llevar la Santa Comunión. Y de vez en cuando, pues, trata de confesarte para que puedas estar en gracia de Dios. Pero no tienes pecado mortal si no vas a misa cuando estás enferma o incapacitada para ir al templo para recibir la Santa Eucaristía. Así que tranquila, no te preocupes, pero aquellos que sí pueden ir, por favor, no excusas, ¿verdad? Porque sería como dejar a Jesucristo
plantado, Jesús que nos invita a su banquete, es decir, al banquete de la palabra, su palabra, Él que es la palabra, y al banquete de la Eucaristía, y que digamos, no, porque tengo que barrer la casa, no puedo ir. Una excusa como esa como que no es válida. Bueno, pues, un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, el Salmo 37, versículo 29 dice, los justos mismos poseerán la tierra y vivirán para siempre en ella. Es una muy clara, feliz y bondadosa promesa de Dios para los humanos que la merezcan por su comportamiento justo. Sin embargo, la doctrina católica dice que los buenos irán al cielo y los malos al infierno. Entonces, ¿esta promesa de Dios es mentira o hay otra explicación? Guillermo de Colombia. Guillermo, gracias. Dios no dice mentiras. Dios es la pura y total verdad. ¿Sí? Y por eso es que Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, para comenzar, el Salmo 37, versículo 39, vamos a leer lo que dice y vamos a tratar de entender el contexto en que se da este mensaje. Dice así, los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. ¿Por qué estaba diciendo esto el salmista? Porque los judíos habían tenido la experiencia de diferentes imperios gobernando a Israel. Y muchas veces tuvieron hasta que salir en exilio porque el opresor pues trataba de arruinar su dignidad y su libertad. Hay una expresión que dice, estás como el judío errante, es decir, de un lado para otro, de un lado para otro. Y ellos consideraban que era el pecado que el pueblo cometía, que hacía que diferentes imperios quisieran gobernar a Israel. Hasta muy poco, realmente, en 1947, que Israel es proclamada una nación soberana. Antes estaba subyugada a un u otro gobierno, a un u otro imperio. ¿Y qué es lo que está diciendo Dios a través de este salmo? Que un día los israelitas van a poder vivir en paz y la tierra de ellos va a ser para siempre, es decir, hasta el fin del mundo, porque aquí nada es eterno, el único que es eterno es Dios y su gloria. Entonces, esa es la promesa que le hace. Pero para que ellos puedan de verdad tener esa tierra y tenerla para siempre, es decir, hasta el fin del mundo, ellos tienen que ser obedientes a la voluntad de Dios. Porque si no, seguirán las guerras, seguirán los conflictos, seguirán los problemas entre ellos y otras naciones, y nunca tendrán paz. A mí me da como que una cosquilla así por dentro cada vez que voy a Tierra Santa y voy a Israel, voy a Jerusalén. Y la palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Pero de paz. Hoy día, gracias a Dios, está calmada la cosa, ¿no? Pero Jerusalén ha estado bajo una convulsión horrible desde siglos atrás. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ellos que han sido el pueblo escogido de Dios no han sabido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando vivimos en desacuerdo a la voluntad de Dios, las consecuencias siempre son funestas. Siempre. En todo momento y en todo lugar. Y esto es lo que usan los testigos de Jehová para decir, no, pero aquí es donde vamos a vivir. La mayoría de nosotros, solamente 144,000 van a estar en el cielo, de acuerdo al libro del Apocalipsis, capítulo 7. No, un momentito. Si nosotros vamos al libro del Apocalipsis, y esto pues, si me permiten, un segundito, porque creo que es importante que se diga. Aquí dice en el capítulo 7 lo siguiente. Después que dice que 144,000, pero está hablando de 12 tribus de Israel y 12 apóstoles, 12 por 12, 144, y 1,000, que significa un número incontable. Nadie se puso a contar 1, 2, 3, 4. No, eso no. Es decir, significa un número incontable. Pero dice aquí, inmediatamente después, en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 en adelante, capítulo 7, del 9 en adelante, después de esto, después de ver los 144,000, dice, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, que estaban de pie, es decir, en victoria, delante del trono y del Cordero.
Un gentío inmenso, imposible de contar. Y por eso es que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el versículo 2 al versículo 3, lo siguiente. Sí, Jesús nos hace una promesa. Y la promesa no es que nos quedemos aquí en la tierra, que los justos nos quedemos acá. Dice el Señor Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Es decir, hay mucho lugar para todos. ¿Sí? De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté también ustedes. Para que donde yo esté, dice el Señor, estén también ustedes. ¿Y dónde está Jesús? En el cielo. ¿Qué es el cielo? Dios. Jesús está en el cielo. Porque Jesús, si bien es cierto que es un ser humano como tú y como yo, Jesús es Dios. Y Jesús está en la presencia del Padre. Junto al Espíritu Santo, 3 personas divinas, un solo Dios verdadero. Y Jesús nos promete que regresa al Padre, como así lo hizo, para prepararnos un lugar, para donde esté Él, estemos también tú y yo y todos nosotros. Bendito sea Dios. En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre, Dios le bendiga. Tengo 3 hijos, 2 grandes y uno de 10 años. Ninguno está bautizado aún. Quiero saber si estoy en pecado por eso y si debo esperar a que mis hijos estén grandes y estén conscientes de lo que hacen para que ellos decidan cuándo se quieren bautizar y así acepten a Jesucristo como su Salvador por voluntad propia. Gracias, Mari. Mari, Dios te bendice. Una pregunta así, no lo estoy diciendo en forma sarcástica, pero ¿tú esperarías a que tus hijos fueran adultos para que decidieran si quieren comer o no? ¿Tú esperarías a que tus hijos sean adultos para que ellos decidieran si quieren que tú seas la mamá de ellos o no? ¿Tú esperarías a que ellos fueran adultos para llevarlos al médico aunque estén enfermos desde pequeños? ¿O los llevarías al médico? Pues nosotros entramos en este mundo en una situación de pecado, un ambiente de pecado. Y el pecado se contamina. No el pecado personal, porque esa es mi decisión, pero el pecado universal, es decir, de alguna forma todos estamos rotos por dentro, todos estamos quebrados, todos estamos lastimados, todos estamos heridos a consecuencia del pecado. El pecado no es solamente una cosa que yo hago y es mi persona y punto. Tiene una consecuencia en otras personas y en el mundo entero. Como hemos dicho anteriormente, es como una piedrecita que tú tiras en una laguna y comienza a hacer ondas, sí. Por eso el Salmo 51, versículo 7, el salmista dice, miren que pecador soy desde el vientre de mi madre. Es decir, venimos a una situación, a un ambiente de pecado. Entonces, estamos enfermos desde que somos concebidos. Entonces tú vas a esperar a que tu criatura sea adulta para ver si quiere el médico o no, para ver si quiere a Jesucristo o no, y para ver en qué iglesia quiere a Jesucristo. Es decir, eso no tiene sentido. También la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 5, nos dice que al ser nosotros bautizados somos injertados en Cristo y nos convertimos en una criatura nueva. ¿Por qué? Porque nos convertimos como en células de ese cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza, como bien lo dice la palabra de Dios. Y ese cuerpo del cual Jesucristo es la cabeza es la iglesia. Entonces, más aún la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 nos dice que al ser bautizados nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo. A través del bautismo Dios habita en nosotros, Dios hace su residencia en nosotros, Dios mora en nosotros. Y si tú le quieres dar a tus hijos, lo mejor que le puedes dar en alimentación, en bienestar físico, en amor, en todo lo que puedes darle, ¿cuánto más no darle la vida de Dios a esa persona desde su primer comienzo? ¿Cómo va a aceptar esa persona a Jesucristo como su Señor y Salvador? Depende de ti en gran parte. Y depende de las personas con quien tú permitas que tu niño o tus niños se rodeen. Entonces, ahí papá y mamá tienen una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad es ayudar a esa criatura a ser un hombre, una mujer de Cristo. Para que un día tú puedas decir delante del trono de gloria, Señor, no perdí a ninguno de los que tú me diste.
Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Patricia de Luisiana, vía telefónica. Patricia, ¿me escuchas? Sí, padre, sí lo escucho. El Señor te bendice. ¿De qué parte de Luisiana eres, Patricia? En Kenner. Ah, de Kenner, pues somos vecinos. Yo vivo en el West Bank. Sí. Ah, sí. Sí. Patricia, adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Padre, yo quería hacerle una pregunta. Sí. ¿Cuántas religiones hizo nuestro Señor Jesucristo? Porque unos dicen que la católica, otros dicen que no hizo, que no es una religión. Entonces, yo necesitaba saber, aunque me habían dicho de un libro, pero no sé, ¿verdad? Sí, yo escribí un libro que se titula ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? Y Jesús fundó solamente una iglesia, porque Dios es una sola verdad y lo que Dios quiere enseñar a través de su iglesia está contenido en la iglesia que Él funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Y vemos, por ejemplo, si vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, dice la palabra de Dios que vamos a comenzar con el versículo 15. Jesús les preguntó a ellos entonces, es decir, a sus más cercanos colaboradores, sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón Barjona contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive. Es decir, eso fue impactante porque, primero que todo, Jesús necesitaba que al menos uno de sus discípulos supiera en realidad cuál era la misión de Jesús, porque Jesús iba a regresar al Padre. Entonces ellos tenían que continuar la misión de Jesús de reconciliar, de liberar, de sanar y de salvar en el nombre de Jesús, es decir, con la autoridad de Jesús. Pero si nadie sabía cuál era la misión de Jesús, ¿cómo iban a poder ellos continuar la misión de Jesús si no la conocían? Es entonces que el Señor Jesús, mirando a Simón Barjona, le dice, ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanos evangélicos sobre todo dicen, no, pero Jesús está refiriendo a sí mismo porque Él es la piedra angular. Definitivamente, sin Jesús no hay nada. Pero Jesús regresa al Padre y Jesús quiere asegurarse de que Él va a dejar una iglesia establecida para que a través de esa iglesia Él pueda continuar enseñando, liberando, sanando, salvando al pueblo hasta el fin de los tiempos. Y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. No, hoy día hay más de 36,000 iglesias en Estados Unidos nada más, y todas dicen llamarse cristianas. Y eso es lo que Satanás quiere, mija. Satanás quiere la división del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque divide y conquista. Así decía Alejandro el Magno. Y eso es lo que hacía él. Él dividía y él conquistaba. Pues así dice Satanás también. Yo divido y yo conquisto. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay división en la iglesia? Pues no solamente hay mal ejemplo en la iglesia, pero al mismo tiempo la gente se aparta de la iglesia porque dice, ¿y dónde está la verdad? Como acabas de preguntar tú, la verdad es Jesucristo, y la verdad está en la única iglesia que Él funda, que es la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Me gustaría mucho que pudieras adquirir el libro que he escrito. Es pequeño y creo que lo puedes leer fácilmente, o cualquier persona que lo quiera pues también recibir. Vamos a dar de nuevo más adelante el teléfono de mensaje y la página web para que lo puedan adquirir. Que Dios te bendiga, mija, y muchísimas gracias por tu pregunta. En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, si una persona que está en pecado le pide perdón a Dios, recibe el perdón y conoce a Dios y sus leyes, vuelve a pecar gravemente, ¿Dios lo perdonará?
Recordé eso que dice que el que ponga la mano en el arado y vuelve a ver hacia atrás no es digno de mí. Por lo tanto, ya no es válido el sacrificio de la muerte de Cristo en esa persona, Manuel. Manuel, Dios te bendice. Si se queda con la mano en el arado mirando hacia atrás, definitivamente no puede haber perdón. Porque para que haya perdón, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que dejar de mirar hacia atrás, a lo que habíamos dejado, y mucha gente como que camina un poquito con Jesús y después mira hacia atrás. Lo que estaba hablando yo al principio, ¿verdad? El tiempo de Cuaresma, pues sí, tratamos de ser mejores, de acercarnos más a Dios, y después, ¡puf!, volvemos atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos jugando con Satanás y con Jesús al mismo tiempo. ¿Y qué es el Señor Jesús? O conmigo o con Él, o fríos o calientes, porque los tibios, es decir, los expulso de mi boca. ¿Por qué? Porque nos convertimos cuando hacemos eso en piedra de tropiezo para otras personas. Y bien lo sabemos. ¿Cuántas personas no dejan de seguir a Jesús por el mal ejemplo de muchos cristianos? Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Para qué queremos ser cristianos? ¿Para ahuyentar a otros y apartarlos de Jesús? No, no, porque un día vamos a tener que responder por las cosas que hicimos o dejamos de hacer. Y lo que hagamos o dejemos hacer por el más pequeño, lo hacemos o lo dejamos hacer por el mismo Jesús. Y qué triste que almas vayan al infierno por culpa tuya y por culpa mía. Qué triste, qué triste. ¿Cómo resolver ese problema? Entonces, mientras yo esté mirando hacia atrás, con la mano puesta en el arado, lo que voy a hacer es un montón de curvas, ¿sí?, que al fin y al cabo nunca van a llevar a la meta que tú y yo tenemos, que es Jesucristo. Nos vamos a ir por cualquier otro lado, menos por el camino recto, que es el camino de Jesús, que es el camino de la vida, que es el camino de la victoria. Yo soy el camino, dice el Señor, no hay otro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta palabra? Dice, Jesús, y esto está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesús le contestó a esta gente, ¿sí? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Tenemos que volvernos hacia Jesús. Tenemos que volver nuestra vista hacia Jesús. Dejar de mirar hacia atrás. El arado es la posibilidad que tenemos de forjar nuestras vidas según la voluntad de Dios. Pero si tú pones la mano en un arado y miras hacia atrás, y sigues mirando hacia atrás, y te arrepientes pero vuelves a mirar hacia atrás, y sigues arrepintiéndote pero vuelves a mirar hacia atrás, estás jugando con Dios, hermano. Es decir, somos débiles, pero en Cristo todo lo podemos, y somos victoriosos si así lo queremos. Yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu opresión, yo no sé cuál es tu esclavitud, pero por el amor de Dios, dejemos de poner la mano en el arado, es decir que somos cristianos, y sin embargo estar mirando hacia atrás, hacia lo mundano, en vez de mirar hacia el frente, hacia Jesucristo, y seguir su ejemplo. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico en estos momentos, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ayúdeme a discernir entre juzgar y constatar una situación, ya que últimamente, cuando quiero, pongo en evidencia un problema o una situación con alguien o con algo. Me dicen que estoy juzgando y que Jesucristo dijo que no juzguemos, aunque también dijo, les aseguro, si ellos callan, gritarán las piedras. Gracias, Padre. Diana, desde Colombia. Diana, el Señor te bendice. Pues si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, vamos un momentito acá para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. La palabra de Dios nos habla de algo que creo que es bien importante. Dice, maestro, le dice uno a Jesús, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque están formando alboroto. Jesús está entrando en la ciudad de Jerusalén, en que va a dar su vida por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad. Pero aquellos que reciben a Jesús, como bien sabemos, lo reciben con palmas, lo reciben con
todo tipo de expresiones de gozo. Hosana, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor, etc. Y vienen unos fariseos y le dicen a Jesús, cállalos, están haciendo mucha bulla, cállalos. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Evangelio según San Lucas capítulo 19, versículo 40. Yo les digo, yo les aseguro, que si ellos se callan, las mismas piedras gritarán en su nombre. Es decir, lo que está hablando la palabra de Dios aquí es que hay que proclamar a Cristo. Hay que dar a conocer a Cristo. Si tú y yo nos callamos, ¿cómo la gente se va a enterar de Jesús? ¿Cómo la gente se va a enterar de hasta qué punto nos ama Dios? ¿Cómo la gente se va a enterar que hay una posibilidad diferente de vida? Y esa posibilidad diferente de vida es Jesucristo. A eso se refiere la palabra de Dios. Pero tú lo estás llevando a la crítica, que es algo muy diferente y no es lo que Jesús está hablando. Pero tiene sentido lo que estás diciendo. Cuando una persona hace algo mal hecho, cuando una persona está dañando a alguien, cuando una persona está lastimando a alguien con su pecado, ¿nos debemos de callar? Por supuesto que no. ¿Debemos de hablar? Por supuesto que sí. Pero ¿hablar a quién? Y el Señor nos va a decir que tenemos que hablar con la persona con la que tenemos esa discrepancia. No con más nadie. No hablar por detrás de la persona. No juzgar a la persona por detrás, sino que ir donde la persona. ¿Para qué? Para que esa persona mejore su forma de vida, para que esa persona viva de acuerdo más y más a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos amar a esa persona. El que juzga y apunta con el dedo, usualmente lo hace para lastimar, para pisotear, para ofender, para uno sentirse mejor. Cuando lastima al otro, cuando apunta con el dedo a otra persona. Pero cuando tú vas donde la persona, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, vamos a ver aquí un momentito. Capítulo 18 dice la palabra de Dios, versículo 15, si tu hermano ha pecado, ve y habla a solas con él para reprenderlo. Ve y habla a solas con él. Ponte bien puestos los pantalones, ponte bien puesta la falda. El chisme no es de Dios. Pero padre, pues sí es verdad. No, pero que sea verdad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar? El único que puede juzgar es Dios. Pero nosotros, al ver en la acción, en el pecado del hermano, sí tenemos la obligación de ir donde esa persona, para que esa persona pueda encaminar sus pasos en el camino del Señor. Y la otra cosa, hermanos y hermanos, es que lo que dice el Señor acerca de la crítica, y con esto quiero terminar. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. No juzgues a los demás y no serás juzgado tú. Porque de la misma manera en que ustedes juzgan, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, serán ustedes medidos de la misma manera. ¿Qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que tienes en el tuyo. Y dices a tu hermano, déjame sacarte la pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en tu ojo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para poder sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Adelante con el próximo correo electrónico, por favor. Padre Pedro, le quiero preguntar si está bien lo que hago. Todos los jueves voy a la iglesia a rezar delante del Santísimo y ahí me confieso, delante del Señor. Hace mucho que no me confieso con un sacerdote. Lo que hago me gusta más porque me siento con más recogimiento espiritual. Quiero saber su opinión. Desde ya, muchas gracias. Soy adicta a WTN. Son un aire puro para la vista y para los oídos. Muchos cariños para usted y para todo ese hermoso canal. Elizabeth. Elisa, muchísimas gracias y qué bueno, bendito sea Dios que en alguna forma podemos ayudarte y ayudar a otras personas en su caminar con el Señor Jesús. Pero lo que te voy a decir no creo que va a ser aire muy puro para ti, porque Elisa, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, robarme $1.000.000 y voy ante el Santísimo, ante Jesús sacramentado y le digo, perdón Señor, perdón, pero me quedo con $1.000.000? Es decir, tiene que haber un cambio y el cambio es devolver lo que he robado.
pues es muy fácil confesarnos con Dios, ¿verdad? Porque nunca vamos a oír una recriminación, nunca vamos a oír un regaño por amor, nunca vamos a oír un consejo que no lo queremos oír. Entonces es importante ir donde uno que representa a Dios y que representa a la iglesia, que es el sacerdote. Y el sacerdote no está ahí para juzgar, el sacerdote está ahí simplemente para ser un agente de reconciliación entre Dios y la iglesia a la cual hemos ofendido, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 22 al 23, el día de su resurrección, el día domingo, se presenta delante de sus más cercanos discípulos, aquellos que lo habían abandonado en el momento más necesario, cuando él estaba muriendo con un dolor horrible en una cruz en el Calvario. Y en vez de recriminarlos, en vez de regañarlos por el pecado tan horrible que habían cometido, de abandonar al Señor en su momento de mayor necesidad, simplemente les dice, paz, paz. Jesús es paz. El que tiene a Jesús tiene paz, a pesar de los problemas, ¿verdad? Y les dice, los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. Y los pecados que ustedes aten serán atados. ¿Dónde? En el cielo. Entonces, Jesús no dice cosas por decir cosas. Jesús dice cosas para que las pongamos en práctica. Y lo que está diciendo a Jesús es, les doy mi autoridad, les doy mi poder. Ustedes van a actuar no con el poder de ustedes, no con la autoridad de ustedes, sino que con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, en el nombre de Dios, para perdonar, para desatar y para que ustedes lleven muchas almas en mi nombre, en mi autoridad al cielo, a mi presencia. Entonces, por el amor de Dios, mija, ve a confesar tus pecados. Sí, especialmente este tiempo santo de Cuaresma, que es un tiempo de cambio, un tiempo de renovación, un tiempo en que hacemos que, con la gracia de Dios, las cenizas de nuestro pecado se vayan a lo más profundo del suelo y comencemos nosotros a hacer ese vaso nuevo en las manos del divino alfarero, que es el mismo Dios. Quiero recordarles, hermanos y hermanos, que muy pronto vamos a tener ya el peregrinaje el peregrinaje a Tierra Santa, del 12 al 23 de octubre de este año. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viajes Canterbury Pilgrimages, comuníquense con Maciel Carrasco, número telefónico 603-941-3078, o escríbanle a maciel@canterburypilgrimages.com. Tenemos esa información también en la página web de mensaje, también en la página de Facebook y también en Twitter y en Instagram. También les invitamos para que se comuniquen con nosotros a través de padrepedro@ewtn. Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, más que a la orden. Recuerden, hermanas y hermanos, el apoyo que necesitamos de ustedes, económico, para seguir llevando al mundo la palabra de Dios, y también, sobre todo, el apoyo de oración. Cuando dos o más están reunidos en el nombre del Señor Jesús, hay poder y hay victoria, hermanos. Y vamos a seguir adelante llevando al mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga en abundancia en este y por siempre, os colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.